Buenas tardes con todos. Arquitecta Elena Ruete. Buenas tardes, mi estimado Arleo Sorno. Buenas tardes. Y pues con el equipo del Instituto Peruano de Bioconstrucción, de igual modo. Y bueno, antes de ello, darle la bienvenida a la tercera presentación oficial del programa, bueno, del Workshop Internacional del Bambú, a realizarse en Colombia, desde el 22 de abril al 30 de abril, es decir, el siguiente mes, dentro de 3 semanas. Sí, yo sé que pues aquí hay muchos interesados que desean más información al respecto, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a tener una presentación muy hermosa por parte de la arquitecta Elena Ruete y del amigo Arleo Sorni. Y pues con mucho gusto, bueno, cedo la palabra a la arquitecta Elena Ruete, ella va a explicar a detalle y en complementación de repente mi persona en algunos detalles que se requiera, siempre y cuando pues lo solicite. Y pues encantados, ¿eh? Muchísimas gracias, arquitecta Elena Roete, le cedo la palabra y pues puede presentar el workshop respectivamente. Muy agradecido. Muchas gracias, mi estimado Arle. Gracias, Alexander. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, entonces yo y Arley preparamos hoy una presentación para hablar un poco de procesos constructivos que utilizaremos en el curso en abril y también hablar un poco sobre arquitectura orgánica como un todo, porque ese es un tema que teníamos mucho gusto, es muy interesante. Pienso que muchos de los que están aquí gostam también de ese tema. Voy a hablar mi portuñol, no es muy bueno, pero, pero veo también que muchas personas son brasileñas que tenemos acá, entonces voy a hablar un poco de portugués, un poco de español, es eso. Si necesiten cualquier duda, tenemos Arley, Alexander y yo para responder a todas las dudas. ¿Puedo empezar la presentación? Arle. Sí, sin problema, Elena. Vamos a darle. Ok. Bueno, pienso que la presentación está en el último slide. Voy a tornar todo. Ok, bueno. Pienso también que se pueden abrir la cámara y todo eso. Es bueno porque ahí puedo mirar a todos y saber quién está presente y todo eso. Hablar con muchas personas es siempre mejor que hablar sola. Gracias. Gracias. Bueno, entonces estamos acá para presentar, también a presentar el curso del próximo mes en Colombia, del día 22 a 30 de abril. Eh, en la programación, yo y mi caro amigo Arley estaremos con los 3 últimos días. En esos 3 días trabajaremos con la plática, mucha plática en el cantero, creando y ejecutando una arquitectura inspirada en el grano de café, que vamos a mostrar un poco para usted todo eso. Y también vamos a tener las aulas teóricas con la ejecución de maquetas con bambú, con mini latas. Entonces es interesante porque vamos a crear y vamos a construir. Entonces aprenderemos un poco sobre todo el proceso catalizador de la creación con bambú orgánico, con la arquitectura orgánica. Es eso muy interesante en estos 3 días. Acá algunas imágenes son de nuestros cursos, nuestras vivencias, de todo eso. Entonces, el proyecto es inspirado en el grano de café. Vamos a una zona cafetera y la idea es trabajar con la paraboloid, ¿sí? Y los grids. ¿Quiere hablar un poco sobre eso, Arle? Bueno, ahorita justo que mencionaste acerca del lugar, pues quiero hacer una breve introducción. Yo Ujú. pues soy colombiano, actualmente vivo en México, igual desarrollo proyectos en México, en Colombia y en otras partes del mundo, pero les quiero hablar específicamente de este lugar
el eje cafetero, ya que es un lugar que tiene una riqueza cultural muy marcada y mucha de esa riqueza cultural va ligada al uso de la guadua angustifolia, que es que es uno de los bambús más importantes y bueno, en Colombia y en América podemos decir que es el bambú más importante y más representativo. Entonces, esta zona específicamente tiene las condiciones de clima, de suelo, para que la guadua se reproduzca de una manera natural. Allí por esta zona no hay cultivos, no hay plantaciones eh, hechas por el hombre como tal, son plantaciones naturales. Muchas de las técnicas que nosotros usamos hoy día en la construcción con bambú, sea cual sea el sistema constructivo, muchas de ellas tienen un origen allá, ¿sí? Que fueron esos campesinos, que fueron esos primeros habitantes de toda esta región que empezaron a usar la guadua y el bambú en general en sus estructuras y fueron desarrollando técnicas que hoy por hoy muchos de nosotros no sabemos, pero que las usamos en nuestras estructuras. Entonces quería hacer como ese breve paréntesis de la importancia y de la riqueza cultural ligada al bambú que tiene todo el eje cafetero. Y el café, por supuesto, súper representativo de la región y de la zona. Bueno, del sistema constructivo como tal, pues bueno, Elena ha venido trabajando mucho la forma, inspirándose en este grano y el sistema es un sistema muy fácil de construir, muy fácil de montar, es liviano, es ligero y bueno, pues Elena va a estar allí con toda la parte teórica, toda la metodología de diseño y yo les voy a apoyar a ustedes con todo lo que tiene que ver con la parte constructiva. eh, y bueno, pues creo Sí. que sería eso. Sí, se puede mirar, es una parábola torcida y ahí se cría como un infinito. Entonces es interesante porque acá vamos a aprender cómo hacemos la concepción de la arquitectura como un cuerpo. Siempre hablo de eso en mis cursos. Entonces tenemos la osatura y después tenemos que tener el tejido para el grid para hacer como una piel encima de la osatura. Claro que solo iremos ter 3 días, es muy poco, pero vamos a hacer eso en estos 3 días. Entonces será mucho trabajo de equipo eh, y pienso que gustarán mucho. Y acá vamos a pasar algunas técnicas que trabajaremos en el curso. Entonces, la viga con latas, que será la base, la osatura de la construcción. Entonces, para eso vamos a enseñar todo, cómo hacer la viga en el chão, después subir, toda la movimentación con esa cuestión de las vigas, cómo poner las latas para que se queden bien, cómo vamos a trabajar, por ejemplo, la cuestión de la dupla curvatura que estaba hablando hoy con Arley. Qué tipo de viga que vamos a utilizar, cómo vamos a montar esta viga y todos esos cuestionamientos que vamos a compartir con todos presentes. Y acá también traeré algunos proyectos míos de Arle. Ese es un proyecto hermoso de Arle. También tiene esa cuestión de la viga con latas. Tejido orgánico, que será o que viene después de la osatura. Vamos a hacer mucho eso. Entonces, ¿quiere hablar un poco sobre eso, Ale? Sí, el ejemplo que vemos ahorita en pantalla, de hecho, es una estructura que se construyó durante un taller en Colombia y fue una estructura que construimos en 3 días. Entonces, podemos ver con esto que son sistemas
eficientes, muy fáciles de armar, de montar. Entonces, acá podemos ver claramente el sistema estructural, cómo está compuesta la estructura, que son unos arcos principales que son como el esqueleto de la estructura y posteriormente la, la piel o la grid, ¿sí? Que también pues es la que le aporta como toda la cohesión a la estructura y hace que sea autoportante, ¿sí? Y finalmente pues trabajan todos los elementos como uno solo. Y una arquitectura hermosa para eso también, para observarmos la cuestión de la osatura y después del tejido conectando todo, porque es eso, si tenemos osos sin esta conexión de tejido, no funciona, pero así sí funciona. Es correcto. Eh, Algunas otras imágenes de trabajo de amigo Arley en la creación con la serpiente, muy hermoso la creación con la serpiente. También es algo que vamos a trabajar, la idea del padrones. Entonces, ¿cuál es el padrón de la serpiente? Traeremos toda esa cuestión de la concepción de los padrones. Vamos a hablar un poco de eso más abajo, pero bien, será toda la cuestión. ¿Cuál es lo mejor padrón, por ejemplo? Normalmente el padrón más triangulado, pero cada padrón también simboliza algo que queremos traer. Entonces, esas son cosas que vamos a pensar juntos en la concepción, en la construcción también. Así Acá, es. oh, También hay perdón. algo muy importante acerca de los patrones de tejido y es que pues hay una gran diferencia entre lo que se quiere, entre lo que nos parece estéticamente bonito y otra cosa es la aplicación de estos patrones en las estructuras, ya que el bambú como tal tiene pues unas propiedades, tiene pues un lenguaje que, que debemos aprender a interpretar, que de hecho les vamos a enseñar también como esos trucos, y es que el mismo material, o en este caso las mismas latas o las mismas jipas o reglillas, como le llamen, son las que nos van a decir a nosotros cómo quieren ser usadas, ¿sí? O sea, ellos también nos van diciendo a nosotros y nos van guiando como cuál puede ser la mejor dirección y de qué manera se adaptan mejor a la superficie, ¿sí? Yo personalmente eh, soy partidario de escuchar primero el material, de entender primero el material y que sea él quien nos diga cómo quiere ser trabajado y cómo quiere ser tratado. Entonces, creo que eso es muy importante y es algo que vamos a estar trabajando ahí con Elena y con todo el equipo acerca de los patrones de tejido. Y el material tiene su propia vida y ahí respetar esa vida es muy importante. Y también la concepción de la osatura también define cómo ese padrón irá a se comportar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la serpiente, las bolas de la serpiente. Claro que ese padrón no será el mismo padrón de ese que el cuerpo de la serpiente. Cada parte de la osatura está pidiendo por un padrón distinto. Entonces, la decisión de cómo iremos a hacer esa osatura es muy importante para también comprender cómo el bambú se comportará con esas diferentes maneras, esas diferentes maneras de colocar esa osatura. También aprenderemos mucho sobre detalles de construcción, la práctica y también teóricamente, pero mucho en la práctica, como dónde vamos colocar la llegada de las vigas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será el soporte para la fundación?
cómo serán los conectores que utilizaremos, cuáles serán los parafusos, todo eso, cómo vamos a crear en materia ese cuerpo arquitectónico. Entonces, eso son cosas importantes. Acá, cómo es importante la cuestión de acabamiento. Acá está también Renato, que miré que está Renato, y Renato y Sil construyó esta bella obra con nosotros. Y ahí sí, como imagina eh, conectar bambú por bambú, pedazo por pedazo, cómo eso será hecho, todo ese proceso, son cosas que vamos a hablar. Acá otra imagen. Y ahí también cómo son las cubiertas para ese tipo de arquitectura orgánica, qué materiales podemos utilizar, cómo son hechos, cómo son pasados, todo eso son cosas que quiero compartir también mis experiencias sobre eso y pienso que Arley también compartirá toda su experiencia sobre cómo vedamos ese tipo de arquitectura, que es un punto importante, es un punto siempre muy arriscoso. Entonces, es algo a definir y a trabajar mucho y pesquisar mucho también. Y ahí entraremos en la parte de la concepción biomimética. En esa parte iremos a encontrar elementos de la naturaleza local, iremos dibujar esos elementos, iremos a encontrar razones geométricas por detrás de esos elementos. Siempre digo que o que está, no yo, pero hermetismo siempre dice o que está abajo, o que está acima, o que está acima es o que está abajo. Entonces, mirarmos mucho bien la naturaleza, comprendermos sus padrones, sus parámetros, podemos crear grandes arquitecturas. La idea es siempre partir de un elemento de la naturaleza y ahí construir eso primero en las maquetas, en comprender el significado de todo eso, no solo el significado del elemento, pero el elemento conectado con otros elementos. Y ahí sí, las maquetas y después la construcción. Entonces aquí muchas maquetas de los cursos, de todo eso, que también tenemos un tiempo para eso. Y ahí vamos a hablar un poco sobre los tipos estructurales que son muy importantes, porque la naturaleza dice un poco sobre esos tipos siempre. Entonces, las conchas estructurales, las parábolas, son muy encontradas en toda la naturaleza. Y muchas oficinas, muchos escritorios por el mundo trabajan con eso. Y muchas personas miran eso en Pinterest, yo no sé, siempre se quedan como, eso es imposible, eso es algo raro, algo que no se puede hacer. Sí se puede hacer, sí no es tan difícil así. Claro, la concepción necesita de mucha plática, la plática necesita de mucha plática, pero no es algo imposible. Entonces estamos acá para adentrar esos conocimientos, hasta mirar o que están haciendo por Brasil, Colombia, México, otros países del mundo, Indonesia, otros sitios, y comprender que existe una cohesión de lenguaje que está se construyendo, que es la lenguaje de la naturaleza en la arquitectura. Eso es muy importante, eso es como una escuela. Somos todos parte de una misma escuela. Esa escuela es la naturaleza. Eso es muy importante. Entonces, para construir con arquitectura orgánica, quiero construir con arquitectura orgánica y también con bambú, necesito oír algo muy importante que es lo que Arle estaba diciendo, oír el bambú, oír la naturaleza, oír, mirar, observar y dibujar lo que está me diciendo. Eso es biomimética, eso es la inspiración a través de ella.
Acá, por ejemplo, trabajar con espirales, con conchas, con la casca, la idea de la casca, la idea de la protección. Eh, Acá podemos observar la estructura base, los osos, y después la piel, y después el tejido arriba de la piel, todo eso que estamos diciendo. Entonces, cuando hicimos con el método de la naturaleza, no tenemos error, siempre dará cierto. Acá también es una concha, una conchita para una playa. Y también es eso, qué elementos encontraremos por allá, qué elementos trabajaremos en la concepción. Una parábola, acá un proyecto de Arley. ¿Se puede hablar un poco sobre esa construcción, Arley? Sí, muy bien, pues hace relación a lo que estabas comentando de las conchas y de la cúpula. Este proyecto eh, usa o integra varios materiales, eh, o más bien tipos de bambú en la cubierta. Pues usamos, ustedes pueden ahí observar desde las vigas con latas, de las que ya les comentamos, podemos ver una grid, podemos ver bambú guadua rollizo, eh, y la cúpula que está hecha con un bambú de menor diámetro, Philostachys aurea. Eh, entonces vemos pues que pues es una cúpula, ¿no? Que está simplemente soportada sobre ese anillo central y funciona muy bien, estructuralmente trabaja muy bien. Entonces hace relación a pues, a lo que comentabas, Elena, ¿no? O sea, dependiendo también del sistema constructivo de la geometría, pues es importante entender el material, entender para qué nos sirve cada elemento, cada pieza del material para ponerlo en función de la estructura. Sí, como que eh, las latas tienen unas capacidades estructurales excepcionales, sí, pero también tienen ciertas desventajas. Entonces es importante conocer cuáles son esas ventajas estructurales para poder aprovechar al máximo su potencial. Lo mismo el bambú rollizo. Tiene unas grandes ventajas, pero también tiene algunos contras. Entonces, esa comunicación constante es muy importante para poder saber en qué momento y en qué estructuras podemos usar cada tipo de material y cada sistema constructivo. Sí, ese es un buen ejemplo de la cohesión entre varios tipos estructurales en conjunto. Eso es interesante porque la naturaleza también hace eso. No siempre es uno padrón, pero es una mistura de padrones. Comprender todos esos padrones para que se crea el cuerpo total es importante. Entonces acá eso está bellísimo, está interesante mismo. Acá otros tipos, eso cuando estaba hablando. Entonces estábamos hablando de las conchas estructurales, pero si conecta conchas estructurales con los movimientos de la duna, con los movimientos de la agua, el viento, podemos crear algo de eso. Entonces, una concepción nunca es solo también un elemento natural, pero una correlación entre varios elementos naturales. Eso que quiero enseñar un poco para todos, para todos que estén en el curso. Tenemos también tipos de conchas, entonces estaba hablando sobre un tipo de concha que abre así, pero también tenemos las conchas espiraladas, que crean también la espiral logarítmica, por ejemplo. Y ahí podemos trabajar con esa espiral para crear proyectos como ese, porque quiero algo más ovalado, porque quiero algo en espiral. em, ¿Cómo voy a entender la cuestión de la espiral con la cuestión de la creación de la cubierta? ¿Cuál es esa relación y cómo definir los padrones estructurales para eso? También tenemos construcciones radiales como las flores.
son muy interesantes de punto de vista estructural. Y ahí muchas cosas como la flor de la vida son elementos también radiais que podemos cruzar geométricamente con la idea de una flor. Y ahí, como Leonardo da Vinci, que hacía muchos dibujos sobre eso, sobre la flor de la vida, que es el aspecto más geométrico, y crear una arquitectura. Entonces, eso, yo tengo el padrón de la flor, yo tengo la idea de la flor de la vida, que es una creación geométrica para aportar miméticamente las flores. Y ahí adentro de eso yo creo una arquitectura, primero una maqueta y después algo real, ¿sí? Entonces ese cruzamiento entre la naturaleza, la geometría, creando un cuerpo es lo que veremos por allá. Y ahí sí, después de eso, todas las técnicas. Entonces, por acá tenemos un círculo. Para un círculo, ¿qué es mejor? Mucho probablemente trabajar con una viga de latas, porque con la viga de latas tengo algo que se puede movimentar, podemos crear círculos, todo eso. Entonces, utilicé eso acá, pero para los pilares, en ese caso, no necesitaría que fuera de latas. Entonces, aquí tenemos bambú liso, aquí tenemos latas, aquí tenemos latas para las pétalas, pero creamos un grid para que esas pétalas no se quedasen como tortas. Entonces, vai utilizando cada bambu, cada tipo para cada especificación necesaria. Es eso un poco que Arle estaba diciendo, cada bambú para su necesidad, porque tenemos muchos tipos de bambú, muchos, muchísimos, y también muchas maneras de utilizar ese bambú. Y ahí en el curso terão muchas aulas de tratamiento, de colheita, de silvicultura en general. Saberão cuáles son las especies que podemos trabajar, cómo trabajamos todas esas especies, porque serão 10 días. Entonces, mucho tiempo para que hablemos sobre toda la cadena productiva de bambú. Y aquí es muy parecido con la maqueta, por eso que trago esa imagen, porque se mira la maqueta, es algo como, en el principio se queda como raro, pero después todo junto trabaja con un cuerpo. Es eso también. Estamos trabajando muchas veces arquitectura orgánica y necesita quebrar en elementos. Ese quiebre en algunos elementos, ese da soporte a esos elementos y después que todo el grid está conjunto, eso se empieza a trabajar con solo cuerpo, uno solo cuerpo. Porque en principio son solo muchos elementos conectados, pero después del grid, así tenemos un cuerpo completo. Aquí la toroide, la idea de la toroide, que es muy interesante también para la concepción de cuerpos estructurales. ¿Quiere hablar un poco sobre cómo trabajar la toroide en el cantero de obras, Arle? Bueno, pues hablando específicamente de esta estructura, la verdad es que formas de resolverla o de resolver cada estructura, pues siempre van a haber muchas, ¿sí? Cada persona utiliza su criterio, su experiencia para elegir cuál es el sistema que mejor le conviene. Pero aclaro que maneras de resolver cada forma y cada geometría hay muchas. Este caso en específico, pues está compuesto por vigas de latas, que son unas costillas y están colocadas radialmente. Y luego en la parte central para recibir todo ese, pues, como todos los esfuerzos de compresión a lo que está sometida la estructura, pues se construyó un sistema con bambú rollizo, que es una columna
parabólica. Es un sistema recíproco que funciona muy bien, que es muy utilizado, que es muy versátil y que para este caso en específico se adaptó muy bien a pues a la estructura y respondió excelentemente. Esta estructura pues es bastante grande, o sea, tiene aproximadamente 11 metros de altura, desde el piso hasta la cúpula, hasta esa entrada de luz, y de diámetro tiene 14 metros. Entonces, vemos los distintos sistemas constructivos y estructurales y todos trabajando como uno solo. Sí, es muy interesante. Aquí también podemos ver, mirar los conectores metálicos y todas esas macetes que son muy importantes en este tipo de construcción. Pienso que los conectores son una de las partes más importantes, ¿correcto, Arle? Sí, ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso siempre es la gran cuestión, una de las grandes cuestiones. sí, pues la verdad es que importante, o sea, las conexiones son un tema importante y crítico en una estructura cuando está sometida a ciertos esfuerzos, ¿no? Bien sea cargas de viento, cargas por sismo o cargas propias de la estructura, cargas muertas. Entonces, las uniones pues son un factor eh, importante, eh, y hay muchas maneras de resolverlas. Muchos ingenieros estructurales optan por sistemas articulados, otros optan por sistemas mucho más rígidos. El metal o las uniones o placas metálicas aparecen también como una solución, ¿sí? Entonces, normalmente pues en las uniones se combina con metal, bien sea que tengamos únicamente o un perno o una varilla o una placa de acero, pero siempre se trabaja de la mano, ¿no? Eh, Como les digo, importante considerar los esfuerzos a los que estará sometida la estructura y el nivel de importancia de ese anclaje para poder trabajarlo, ¿no? Este anclaje de esta estructura, por ejemplo, pues es muy sencillo, es muy simple. Las guadas rollizas de la columna central que bajan hasta el piso y que están apoyadas sobre un pedestal de concreto tienen un sistema de anclaje tradicional, que es la varilla adentro con inyección de grout, y luego los arcos pues sí tienen como una abrazadera metálica, ¿sí? Que lo ayuda a fijar a la cimentación. Entonces, importantísimo, sistemas de anclajes, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante mismo. Acá vamos a hablar un poco sobre la construcción simétrica con el eje central. Muchos animales tienen ese eje central. También las folias tienen ese eje central. Y acá, por ejemplo, yo trabajé con el peixe y la Ujú. tortuga. Sí, y también podemos mirar eso, ¿no? Entonces, yo tengo acá una viga central comprimida, tengo algo como 14 metros de una parte hasta otra. Esa compresión en el medio resolve la cuestión estructural de ese cuerpo, como si fuera un peixe o una tortuga. Eh, entonces, esas dicas de la naturaleza siempre están presentes y para las uniones, por ejemplo, trabajamos con algunas uniones un poco más articuladas, como las osaturas de la tortuga necesitan un poco de articulación. Nuestras también, para nossos ossos y todo eso, necesitamos de un poco de articulación. Entonces, siempre es mucho importante que tenemos un poco de articulación, mesmo que sejam rígidas, un poquito de articulación es siempre bom para los conectores. Essa arquitetura não foi
pensada para un sitio con sismos, pero eso es en el sur de Brasil. En esta playa teve algo como un tufón. Todas las construcciones, las cubiertas se voaron, pero esa construcción no, se quedó perfecta, estable en su lugar. Entonces también la arquitectura con guadua, con bambú, es interesantísima para la cuestión de los sismos, porque todo eso, toda la idea del bambú y su movimentación danzan conforme los sismos están ocurriendo, por ejemplo. Estas conexiones, esas uniones, cuando no están tan rígidas, también hacen el mismo movimiento. Entonces, eso es importante, principalmente para sitios que tienen cuestiones como sismos. Brasil no tenemos por ahora, pero nunca se sabe con los cambios climales. Y acá podemos observar la tortuga, cómo se queda la tortuga y todo eso. Entonces tenemos una viga central y de esa viga central tenemos los otros elementos radiales. También los domos, que son organismos vivos y que podemos conectar muchas cosas a ellos. Entonces acá es un zoom que hicimos también en esa misma playa con latillas, con jipas. Y después hicimos una concha estructural por arriba para cerrar eso, para crear una cubierta. Y eso es más un ejemplo de un trabajo conjunto de una estructura que es el pórtico, el soporte como un pilar. El zoom está trabajando así. Y otra estructura de concha por arriba, trabajando un otro sentido de la estructura. Entonces, la combinación entre dos. Nosotros cuando estamos criando, criamos con eso, criamos con muchas conectadas. Es un poco de la idea que quiero traer para todos con el curso. Y aquí también yo puse una imagen de Arle porque pienso que traduce mucho esa cuestión de muchos elementos conectados. Quiero hablar un poco sobre eso porque es interesante cómo son varios elementos. Así es, les comentaba, y bueno, no es nada nuevo hablar de esto, de la versatilidad del bambú como material de construcción. Esta obra tiene un perfil mucho más artístico, ¿sí? O sea, no quiero decir que las otras no lo sean, siento que en general, la arquitectura con bambú es arte habitable, pero esta específicamente la construimos para un museo de interactivo para niños. Esto fue en Israel, de hecho, hace 2 años. Entonces, se usó como recubrimiento de todas las estructuras, ¿sí? Allí por normativas, por licencias y demás, pues tuvieron que construir como todas las plataformas con estructuras metálicas. Y lo que hicimos fue vestirlo con el bambú, entonces podemos ver muchas geometrías, muchas texturas, y realmente son muy fáciles de lograr. Pues ya lo vamos a ver en el curso y en la práctica. eh, pues realmente lo versátil y lo flexible y cómo el bambú, las mismas curvaturas nos van guiando. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que veremos un poco en nuestro curso. Eh, la idea es desde nuestra experiencia, desde lo que hemos hecho, compartir cada uno de esos aprendizajes, porque realmente llegar hasta, pues hasta aquí o hasta estas estructuras, pues ha requerido de un proceso, una curva de aprendizaje
bastante amplia, de muchos errores también, de muchas equivocaciones, pero siempre estamos en constante aprendizaje y eh, creciendo y mejorando y ya hoy por hoy pues podemos pues todo esto que sabemos aportar y enseñar a otras personas.